¿Qué harías si te encontraras cara a cara con el diablo? ¿Podrías escapar de su mirada o ya sería demasiado tarde para salvar tu alma? Hoy voy a contarte algo que muchos pensarían que es solo un cuento, pero otros dirían que es real, un encuentro personal con el diablo. Al final, te preguntarás, ¿fue esto una simple historia o una advertencia? Eso lo decidirás tú. Si alguien me estuviera observando desde las sombras. Al principio, intenté racionalizarlo, pero cada vez se volvía más difícil ignorarlo. Empecé a tener sueños perturbadores, siempre el mismo, una figura oscura, alta, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero lo peor era esa sensación de que ya no estaba solo, de que algo me estaba acechando. Una noche, mientras estaba en la sala, escuché un susurro que no podía ignorar. Ven, decía. El miedo me paralizó, pero, como si mis pies ya no me pertenecieran, comencé a caminar hacia la puerta. Al abrirla, lo vi. No era un sueño esta vez. La figura estaba frente a mí. No tenía cuernos, ni cola, ni el rostro demoníaco que las películas suelen mostrar. Era humano, o al menos, parecía serlo. Llevaba un traje negro impecable, su sonrisa era perturbadoramente tranquila, y esos ojos eran vacíos, sin alma, como si pudieran devorar la tuya con solo mirarte. Me habló con una voz suave, casi amable, has sido observado. He venido porque estás en busca de algo, ¿no es así? Su propuesta no necesitaba ser explicada, yo sabía lo que quería. Era el tipo de oferta que solo el diablo podía hacer. El aire se volvió denso, y sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. La conversación fue un juego de palabras cuidadosamente hiladas, cada frase suya una trampa. Me ofreció todo lo que había deseado, poder, éxito, riqueza, todo lo que siempre había soñado pero nunca había tenido. Su voz era seductora, y por un momento, lo consideré. Podía sentir el frío en mis venas mientras su propuesta resonaba en mi cabeza. Pero algo me detuvo. ¿Y qué quieres a cambio?, pregunté finalmente. Su sonrisa se ensanchó, y su respuesta fue como un susurro en el viento, solo tu alma. El silencio que siguió a sus palabras parecía absorberlo todo. Solo tu alma. Una simple frase, pero cargada de un peso imposible de describir. Mi mente se tambaleaba entre el terror y la tentación. Por un lado, sabía lo que significaba. Había escuchado esas historias antes, de personas que habían hecho tratos con el diablo, y todos terminaban mal. Pero por otro lado, ¿y si esta vez fuera diferente? ¿Y si pudiera controlar la situación? La riqueza, el poder, todo lo que había deseado, todo lo que me había sido negado hasta ahora, estaba al alcance de mi mano. Solo tenía que decir sí. Intenté apartar la mirada de sus ojos, pero era como si me hubieran atrapado en una red invisible. Cada segundo que pasaba me sentía más débil, como si ya estuviera cediendo sin siquiera haber dado mi respuesta. El tiempo se sentía extraño, como si estuviera atrapado en una burbuja donde los minutos se alargaban eternamente. Mi corazón latía desbocado, pero él se mantenía completamente tranquilo, casi como si ya supiera cuál sería mi decisión. Piensa en todo lo que podrías tener, continuó. Todo el sufrimiento que podrías evitar. Nunca más tendrías que preocuparte por el mañana. Nunca más tendrías que sufrir en silencio. Solo tienes que aceptar. Su voz era como un veneno dulce, una promesa de alivio y satisfacción. Era casi imposible no escucharle. Intenté apartarme, dar un paso atrás, pero mis piernas no me respondían. Era como si el espacio mismo a mi alrededor hubiera cambiado, como si la realidad se hubiera doblado bajo su control. Cada vez que respiraba, el aire parecía volverse más pesado, y la presencia oscura que emanaba de él me envolvía como una manta fría. Mis pensamientos empezaron a nublarse, y por un momento, sentí un impulso irresistible de simplemente rendirme, de dejar que el destino tomara el control. Pero entonces algo se movió dentro de mí. Un pequeño atisbo de resistencia, casi imperceptible,
pero ahí estaba. Una parte de mí sabía que una vez que pronunciara esas palabras, una vez que aceptara su oferta, no habría marcha atrás. Y no se trataba solo de perder mi alma, algo que apenas podía comprender en su totalidad, se trataba de perderme a mí mismo. De convertirme en algo más oscuro, en una sombra de lo que había sido. ¿Qué ocurre?, preguntó el diablo, su voz aún tranquila, pero con una pizca de impaciencia. ¿Tienes miedo, no es así? Todos lo tienen. Pero te aseguro que el miedo no tiene lugar en el futuro que te ofrezco. Dio un paso hacia mí, acercándose tanto que podía sentir el frío que emanaba de su piel. El miedo es lo que mantiene a la gente común atrapada. Tú no eres común, ¿verdad? Tú mereces más. Esas palabras resonaron dentro de mí de una manera perturbadora. Había pasado mi vida sintiéndome como si estuviera destinado a algo más grande, algo más allá de lo ordinario. Y aquí estaba, la oportunidad perfecta para reclamar ese destino. Pero, ¿a qué precio? Todo lo que tienes que hacer es decir que sí, continuó. Después de eso, todo será fácil. No más luchas. No más sufrimiento. No más fracasos. Su sonrisa se ensanchó. Tendrás todo lo que siempre has querido. Sentí como mi boca se abría para responder, pero las palabras no salieron. Había algo más profundo dentro de mí que se negaba a ceder completamente. Mi mente comenzó a retroceder a momentos pasados, recuerdos de personas que me habían advertido sobre jugar con fuerzas que no comprendía. Recordé las historias de quienes habían caído en la tentación y cómo habían sido consumidos por su propia codicia y desesperación. Pero también recordé los momentos en los que me había sentido solo, atrapado en una vida que parecía no tener salida, preguntándome si algún día cambiaría. Recordé las noches en las que el sueño no venía, porque la angustia de sentir que no había futuro me mantenía despierto. ¿Era este el escape que había estado esperando? ¿Era este el momento en el que todo cambiaría? Mis manos temblaban. Podía sentir la desesperación creciendo en mi interior. El diablo, mientras tanto, seguía observándome, sus ojos fijos en los míos, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por mi mente. No tienes que decidir ahora, dijo finalmente, su voz suave y casi comprensiva. Tómate tu tiempo. Puedo esperar. Pero recuerda, las oportunidades como esta no vienen dos veces. Y cuando lo pienses bien, sabrás que esta es la única opción que realmente tienes. Dicho esto, retrocedió un paso, como si quisiera darme espacio para pensar, pero su presencia aún pesaba en el aire. Me miró una vez más, con esa sonrisa que no era del todo humana, y luego, con un ligero gesto de su mano, desapareció. El silencio que quedó fue ensordecedor, y el frío en el ambiente permaneció mucho después de que se hubiera ido. Me quedé allí, inmóvil, sin saber qué hacer a continuación. ¿De verdad se había ido? ¿O solo estaba esperando en algún rincón oscuro, aguardando mi decisión? El eco de sus últimas palabras aún resonaba en mi cabeza. Tómate tu tiempo, pero las oportunidades como esta no vienen dos veces. A pesar de que ya no estaba allí, su presencia seguía impregnando el aire como un perfume enrarecido, pesado, que parecía envolver todo lo que tocaba. La sala estaba oscura, pero no se trataba solo de la falta de luz. Era como si algo mucho más profundo, una oscuridad más antigua, hubiera llenado cada rincón de la casa. Me desplomé en el sofá, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. ¿Había sido real? Apreté los puños, tratando de aferrarme a la idea de que había sido solo un sueño, una alucinación. Pero la frialdad de la habitación, el temblor en mis manos y la opresión en mi pecho no me dejaban engañarme. Él había estado aquí, frente a mí, ofreciéndome todo lo que siempre había querido. Y lo peor era que, en el fondo, una parte de mí seguía tentada por su oferta. Los siguientes días transcurrieron en una niebla extraña, como si estuviera viviendo en una realidad paralela. Intenté continuar con mi vida normal, pero todo parecía diferente. Las luces en mi casa seguían parpadeando,
solo que ahora no podía ignorarlas. Cada sombra que se movía me hacía voltear bruscamente, pensando que lo vería de nuevo, que volvería a aparecer con su sonrisa serena y esas promesas seductoras. Incluso en el trabajo, mis pensamientos volvían una y otra vez a esa noche, a esa pregunta que no había respondido del todo: ¿estaba dispuesto a pagar el precio por todo lo que había soñado? Comencé a notar cambios sutiles, como si algo dentro de mí ya hubiera tomado una decisión, sin que yo lo supiera. Las cosas empezaron a salir a mi favor de manera inesperada. Oportunidades que antes parecían imposibles empezaron a aparecer de la nada. Una promoción en el trabajo que nadie esperaba, incluso rumores de que los altos mandos estaban considerando hacerme socio. Al principio, me dije a mí mismo que era solo una coincidencia, que estaba exagerando. Pero a medida que las semanas pasaban, esas coincidencias se acumulaban. Dinero extra en mi cuenta bancaria que no podía explicar. Proyectos que de alguna manera salían perfectos sin apenas esfuerzo de mi parte. Gente importante acercándose a mí, dándome atención que nunca antes había recibido. Y con cada pequeño triunfo, la sombra de esa noche crecía en mi mente. Me recordaba, como una serpiente enroscada, que todo esto no era gratis. Nada en la vida lo es, y mucho menos cuando el diablo está involucrado. Un día, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, el teléfono sonó. Al otro lado, una voz que no reconocí me dijo: «Estamos impresionados con tu trabajo. Queremos que vengas a una reunión con el consejo la próxima semana». Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de euforia y un profundo temor. Todo estaba ocurriendo tal y como él había insinuado. Las piezas del rompecabezas encajaban, y cada nueva oportunidad que surgía me hacía sentir más atrapado. Esa noche, de vuelta en casa, el ambiente era más frío de lo normal. Caminé por el pasillo hacia mi habitación, cada paso resonando en la casa vacía. Llegué a la puerta, y al abrirla, lo vi de nuevo. Allí estaba, sentado en una silla frente a la ventana, su figura perfectamente quieta, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. «No me sorprende verte de nuevo», dijo suavemente, sin volverse. Sabía que volveríamos a encontrarnos. El pánico me invadió, pero había una parte de mí que estaba preparada para esto. Una parte que había estado anticipando su regreso. Me acerqué, sintiendo que el aire alrededor de él era más pesado, como si estuviera en presencia de algo más antiguo que el tiempo mismo. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Solo quería asegurarme de que estés disfrutando de tus nuevas bendiciones», respondió con una sonrisa leve, sus ojos nunca dejando los míos. «Parece que las cosas han ido bastante bien para ti últimamente, ¿no es así? Pero te noto inquieto. Quizás te preguntas si todo esto tiene un costo. Y tienes razón, por supuesto. Nada es gratis». Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. «¿Qué quieres?». Se inclinó hacia adelante, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. «No es lo que yo quiero, querido. Es lo que tú deseas. Yo solo cumplí mi parte del trato. Te ofrecí lo que siempre quisiste, y lo aceptaste. Aunque aún no hayas dicho las palabras en voz alta, ya has hecho tu elección». Las palabras golpearon como un mazo. ¿Había hecho ya mi elección? ¿Había sellado mi destino al permitir que todo esto sucediera? Me sentía atrapado, como si ya no tuviera control sobre lo que ocurría. Intenté pensar en una forma de salir, pero cada pensamiento se desmoronaba ante la fría realidad de la situación. «Ahora, solo queda una pequeña formalidad», dijo el diablo, sacando un pergamino de su abrigo oscuro. Era antiguo, el papel parecía estar hecho de una piel extraña, y las letras que lo cubrían brillaban con una luz rojiza. «Solo necesitas firmar aquí», señaló con un dedo largo y delgado, «y todo será oficial». El pergamino flotó frente a mí, acompañado de una pluma que parecía estar hecha de algún tipo de hueso. Mis manos temblaban al acercarme, como si una fuerza invisible me empujara a tomarla.
El diablo me observaba con paciencia, su mirada fija, sabiendo que cada segundo que pasaba me acercaba más a su trampa. Pero entonces, algo dentro de mí se reveló. Un destello de lucidez atravesó la neblina de mi mente. ¿Y si había una forma de resistir? El pergamino flotaba frente a mí, el tintineo de la pluma en el aire parecía una burla. A mi alrededor, el mundo parecía haberse detenido. El diablo, sentado con esa calma casi inhumana, no apartaba su mirada de mí. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo, contenían una paciencia que me aterrorizaba. Sabía que no tenía prisa, que para él, el tiempo era irrelevante. Yo era el que sentía la urgencia, el que debía tomar una decisión. El sudor recorría mi frente, y las manos me temblaban mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Firmar el pergamino significaba sellar mi destino. Esa certeza era tan clara como el frío que se sentía en la habitación. Pero al mismo tiempo, no podía negar la sensación de poder y control que había empezado a disfrutar. Cada nuevo éxito, cada logro reciente había sido tan fácil, tan tentador. Era casi como si, después de años de luchar en vano, el universo finalmente me estuviera dando lo que merecía. ¿Por qué dudas ahora?, preguntó el diablo, su voz tranquila, pero con un toque de impaciencia apenas perceptible. Todo lo que querías ya es tuyo. Solo falta formalizarlo. Miré la pluma. Era delicada, extrañamente hermosa en su crudeza. Pero el mero hecho de sostenerla me hacía sentir como si una parte de mí ya estuviera cediendo. Mis dedos se acercaron lentamente, casi por instinto, pero en el último segundo me detuve. Algo no estaba bien. No es tan sencillo, susurré, sorprendiéndome incluso a mí mismo por la valentía en mi voz. Esto no puede ser todo lo que hay, ¿qué me estás ocultando? El diablo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando mis palabras. Una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Ocultarte algo? Nada en absoluto. Todo está aquí, claro y transparente. Tú querías poder, éxito, riqueza, y ya lo tienes. Solo que, como en todos los acuerdos, hay un precio. Pero, ¿qué es una alma comparado con todo lo que has ganado? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en sus palabras, algo que me hacía sentir como si hubiera caído en una trampa invisible, una que no podía ver del todo, pero que sabía que estaba allí. ¿Cómo podía confiar en él? Era el diablo, después de todo. Y en cada trato que se hace con él, las consecuencias siempre son mucho más oscuras de lo que parecen a primera vista. ¿Y si no firmo?, pregunté, mi voz un poco más firme. ¿Qué pasa si simplemente me niego? Por primera vez, la sonrisa del diablo desapareció por completo. Sus ojos se entrecerraron, y el ambiente en la habitación pareció volverse aún más pesado. Se levantó lentamente de la silla, sus movimientos fluidos pero cargados de una amenaza silenciosa. El silencio que siguió fue sofocante. Esa no es una opción que te convenga considerar, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Has aceptado lo que te he ofrecido, y ya has comenzado a disfrutar de los beneficios. Pretender retroceder ahora es una ilusión peligrosa. Retrocedí un paso instintivamente, sintiendo cómo la presión aumentaba a mi alrededor. El peso de sus palabras me aplastaba, y, por primera vez, me di cuenta de lo profundo que estaba en este abismo. Cada vez que había aceptado una victoria fácil, cada vez que el dinero había aparecido sin explicación, ya había empezado a ceder sin darme cuenta. Pero aún no he firmado nada, dije, intentando aferrarme a la única carta que sentía que aún me quedaba. No he sellado ningún trato. El diablo soltó una risa baja, casi burlona. Las firmas son solo una formalidad. El verdadero acuerdo se selló cuando aceptaste lo que te ofrecí sin cuestionarlo. Ya formas parte de este trato, con o sin pergamino. Mis pensamientos giraban frenéticamente, buscando una salida. No podía simplemente aceptar que todo estuviera perdido.
Tenía que haber una manera de revertir esto, alguna forma de escapar de sus garras antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y si encuentro otra solución?, pregunté, sin saber realmente a qué me refería, pero con la necesidad desesperada de ganar tiempo. ¿Y si ofrezco algo más a cambio? El diablo alzó una ceja, claramente intrigado. ¿Otra solución? ¿Qué podrías ofrecer que sea más valioso que tu alma? No hay nada en este mundo que se acerque siquiera. Mi mente corría, pero estaba vacío de respuestas. No sabía qué hacer, pero algo me decía que debía seguir resistiendo, que no podía rendirme tan fácilmente. Quizás había algo que él no me estaba diciendo, algo que no había previsto. ¿Pero qué? En ese momento, una idea me cruzó como un rayo. ¿Y si lo engañaba? Sabía que era un pensamiento peligroso, un juego que difícilmente podría ganar, pero el diablo jugaba con trampas, ¿por qué no podría hacerlo yo también? Quizás no sea yo el único que pueda pagar el precio, dije lentamente, midiendo cada palabra, sin saber si funcionaría. Tal vez haya algo, o alguien más, que pueda interesarte. El diablo me miró con un destello en sus ojos. Era como si de repente hubiera visto potencial en mi propuesta. Su sonrisa volvió, más peligrosa que antes, pero también más curiosa. Habla, dijo, su voz un susurro cargado de expectativa. Sentí el vértigo de haber lanzado una propuesta que no había planeado del todo, y sabía que estaba entrando en un terreno desconocido, pero también supe en ese momento que no podía retroceder. Lo único que quedaba era avanzar, seguir el juego hasta el final, un final que aún no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, aguardando en las sombras. Primero, dije, tratando de mantener la compostura, necesito saber más sobre lo que realmente está en juego. El diablo me observaba con sus ojos oscuros, su sonrisa ladeada como si ya supiera lo que iba a suceder. Mi mente se debatía entre la desesperación y una extraña claridad que me impulsaba a seguir adelante, a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Primero, repetí con más firmeza, necesito entender lo que realmente está en juego. Si mi alma es el precio, quiero saber exactamente qué significa eso. ¿Qué sucede conmigo cuando te la llevas? ¿Es eterno? ¿Es doloroso? ¿Hay alguna forma de redención? El diablo dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y desdén. Ah, la redención, siempre es la misma pregunta. Buscas detalles, pero el fondo de la cuestión no cambia. Cuando entregas tu alma, dejas de ser lo que eres. Te conviertes en un eco de ti mismo, una sombra atada a las fuerzas que no puedes comprender. Y sí, es para siempre. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre mí. Pero hay algo más, al entregarme tu alma, te liberas de tus cadenas terrenales. Todo sufrimiento, todo dolor, desaparecen. No habrá redención, pero tampoco necesitarás una. Su voz era suave, como si me ofreciera consuelo en lugar de condena, pero sabía que no debía dejarme engañar. Esa era su trampa, hacer que la desesperación pareciera un alivio. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí que tenía que hacer algo. Si bien no entendía completamente lo que estaba en juego, sabía que no podía permitir que me consumiera tan fácilmente. Inspiré profundamente y di un paso hacia él, acercándome lo suficiente como para que sus ojos me vieran en serio. Quiero hacer un nuevo trato, dije, mis palabras sorprendiendo incluso a mí mismo. No mi alma. Si lo que quieres es algo más valioso, puedo dártelo. El diablo levantó una ceja, claramente interesado. ¿Algo más valioso que tu alma? Eso es, intrigante. Sigue hablando. Tragué saliva, mi mente corriendo para pensar en una salida. Y entonces, lo supe. Era peligroso, pero era lo único que podía hacer. Te ofrezco mi legado, dije, sintiendo cómo las palabras se formaban en mi boca antes de que pudiera detenerlas. Mi historia, mi influencia, todo lo que haré en este mundo, te pertenecerá. No solo me llevarás a mí, sino a cada persona que toque mi vida.
El diablo se quedó en silencio por un momento, claramente considerando la oferta. Había algo en sus ojos que brillaba con codicia, algo que me decía que mi plan estaba funcionando. Pero al mismo tiempo, sabía que estaba caminando sobre una línea muy delgada. Eso es interesante, dijo finalmente, su voz suave pero cargada de poder. Un legado. Es tentador, muy tentador. Las almas individuales son valiosas, pero una cadena de almas, eso es mucho más jugoso. Se acercó más, su rostro casi pegado al mío. Pero dime, ¿estás seguro de que quieres hacer este sacrificio? Podrías destruir más de lo que jamás imaginarías. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sabía que tenía razón. Si seguía por este camino, todo lo que haría en el futuro estaría manchado por mi pacto. Cada éxito, cada relación, todo se convertiría en un instrumento de oscuridad. Pero al mismo tiempo, ¿acaso no era esa la única salida? No, dije, de repente, sorprendiendo al diablo y a mí mismo. No voy a hacerlo. El diablo frunció el ceño. ¿Qué dijiste? No voy a hacer el trato, repetí, sintiendo como mi voz se volvía más firme. No voy a vender mi alma ni mi legado. No voy a jugar a tu juego. El diablo se quedó inmóvil por un momento, su rostro cambiando de incredulidad a furia. El aire a mi alrededor se volvió aún más frío, y el suelo bajo mis pies tembló. Podía sentir la oscuridad envolviendo la habitación, como si el mismo infierno estuviera despertando. Había desafiado al diablo, y ahora estaba pagando el precio. ¿Te atreves a rechazarme? Su voz retumbó, llena de ira contenida. Nadie me dice que no. Dio un paso hacia mí, y sentí como si todo mi cuerpo estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. El dolor era insoportable, y mis pensamientos se desmoronaban bajo la presión. Pero incluso en medio de ese tormento, algo dentro de mí se mantuvo firme. Sabía que este era el momento decisivo. Si cedía ahora, lo perdería todo. No, susurré, luchando contra el dolor. No me someteré. De repente, el diablo se detuvo. El peso en mi cuerpo desapareció, y el aire se calmó. Me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio, como si no pudiera creer lo que acababa de ocurrir. Luego, lentamente, su expresión se transformó en una sonrisa fría, una sonrisa que no auguraba nada bueno. Muy bien, dijo suavemente. Has hecho tu elección. Pero no olvides algo, querido, el hecho de que no firmaras no significa que estás fuera de mi alcance. Hay otras formas de reclamar lo que es mío. Con esas últimas palabras, el diablo dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. El aire en la habitación se volvió más ligero, y el frío retrocedió, pero su advertencia seguía resonando en mi cabeza. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Me desplomé en el suelo, agotado, pero al mismo tiempo aliviado. Sabía que había evitado el peor de los destinos, pero también comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había visto al diablo cara a cara, y aunque había rechazado su trato, una parte de mí sabía que no sería la última vez que lo encontraría. Al levantarme, miré alrededor de la habitación vacía, consciente de que la sombra de aquel encuentro siempre estaría conmigo. El precio de desafiar al diablo era alto, pero al menos, por ahora, seguía siendo dueño de mi alma.